Dislocación de la verdad en tiempos de la relatividad. Prólogo. No hay verdad que no haya vibrado antes de decirse. Este ensayo, y los fragmentos poéticos que lo atraviesan indagan en una pregunta antigua. ¿Qué verdad guarda la música, esa forma del sonido que no necesita palabras para estremecer el alma? Entre la armonía de las esferas pitagóricas y el silencio estructurado de John Cage. Entre los cantos devocionales de Hildegarda y el deep listening de Pauline Oliveros. La música se presenta como algo más que un arte. Es acontecimiento, rito, vibración, lenguaje sin código. Aquí se explora esa tensión. La música como revelación mística, eco del orden invisible. Y como práctica contemporánea que fisura al sujeto, descentra el sentido, y nos enfrenta con una verdad no dicha, pero sentida. Verdad que no se impone como certeza, sino que se encarna como temblor. Este ensayo propone oír desde otro lugar. Desde el pliegue donde la razón calla y empieza a escuchar. La paradoja de la verdad en tiempos de la relatividad. La noción de verdad ha sido, desde los albores del pensamiento filosófico, un campo de tensión entre la aspiración a lo absoluto y la constatación de lo contingente. Desde Parménides hasta Nietzsche, de Platón a Foucault, el pensamiento occidental ha oscilado entre concebir la verdad como revelación de lo eterno o denunciarla como una construcción al servicio del poder. En los márgenes de esta oscilación, el relativismo emerge como una suerte de herejía epistémica, la sospecha de que toda verdad no es sino una perspectiva, una enunciación situada, una interpretación más entre otras. ¿Es, entonces, posible hablar de verdad en un mundo donde toda afirmación parece replegarse sobre su propio punto de vista? La verdad como aletheia, apertura y desocultamiento. En su concepción originaria, tal como la expone Heidegger a partir de una relectura de los griegos, la verdad no es una correspondencia entre enunciado y hecho, sino un acontecimiento de desocultamiento, aletheia, el salir a la luz de lo que estaba velado. Esta visión ontológica de la verdad se aleja del modelo lógico proposicional que dominará la modernidad cartesiana. La verdad, en este sentido, no se posee ni se afirma, se experimenta como una irrupción que quiebra lo dado y transforma la relación del sujeto con el mundo. La verdad acontece, más que demostrarse. Como señala Heidegger, la esencia de la verdad es la libertad, porque solo en la apertura del ser es posible que algo aparezca como verdadero. El imperio de la perspectiva, Nietzsche y la muerte del absoluto. Sin embargo, esta concepción ontológica de la verdad choca con la crítica nietzscheana, para quien toda verdad es, en última instancia, una ilusión que se ha olvidado que lo es, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, 1873. En su genealogía del conocimiento, Nietzsche disuelve la verdad en el juego de las fuerzas, en la lucha entre voluntades de poder que imponen sus versiones del mundo. No hay hechos, sostiene, sino interpretaciones. Esta afirmación, tantas veces banalizada por una lectura posmoderna superficial, no niega la posibilidad del conocimiento, sino que nos obliga a reconocer que todo conocer implica un acto de imposición, una perspectiva encarnada, una violencia fundadora. En este marco, el relativismo no es tanto una doctrina como una constatación trágica, la verdad no se sustrae al tiempo ni al cuerpo, es siempre parcial, interesada, finita. La seducción del relativismo y su aporía. El relativismo, en tanto postura filosófica, sostiene que no existe una verdad objetiva o universal, sino que toda afirmación de verdad depende del marco cultural, histórico o individual desde el cual se enuncia. Esta tesis, atractiva en tanto denuncia los abusos del dogmatismo y promueve la pluralidad, encierra sin embargo una contradicción performativa: si todo es relativo, ¿no lo es también la afirmación de que todo es relativo? Como advierte Paul Boghossian en Fear of Knowledge, 2006, el relativismo epistémico se autoinvalida al pretender una validez general. O bien se admite una verdad objetiva, aunque sea la de que no hay verdades objetivas, o bien se cae en un solipsismo comunicativo donde ningún argumento puede pretender validez más allá de quien lo enuncia.
Verdad, poder y comunidad, la mirada de Foucault. Frente a la disyuntiva entre absolutismo y relativismo, Michel Foucault propone una tercera vía: analizar los regímenes de verdad, es decir, las formas históricas en que ciertas afirmaciones se constituyen como verdaderas dentro de una red de prácticas, instituciones y discursos. La verdad, entonces, no es ni descubierta ni fabricada arbitrariamente, sino producida en contextos de poder. No hay verdad sin poder, sostiene en El orden del discurso, 1971. Esta visión permite pensar la verdad como una construcción situada, pero no por ello puramente subjetiva. La verdad tiene efectos, establece normas, modela cuerpos. Lo verdadero no es lo que corresponde al mundo, sino lo que funciona como tal en una determinada matriz epistémica. El anhelo de sentido, más allá del relativismo. A pesar de todas las críticas a la verdad como correspondencia o como esencia, persiste en el ser humano un anhelo de sentido que no puede ser satisfecho por el puro relativismo. Incluso la afirmación de que todo es relativo implica una confianza en la comunicabilidad de lo dicho, en la posibilidad de compartir una comprensión del mundo. Gadamer, en Verdad y Método, 1960, sugiere que la verdad no es una propiedad del juicio, sino un horizonte que se abre en la fusión de horizontes entre interlocutores. En ese sentido, la verdad no se impone ni se relativiza, sino que se negocia en el diálogo, en el reconocimiento del otro como portador de una perspectiva que puede ampliar la propia. La verdad como acontecimiento ético. Pensar la verdad hoy exige superar tanto el absolutismo metafísico como el relativismo nihilista. La verdad no es una sustancia eterna ni una opinión individual, sino una relación, un acontecimiento ético que nos obliga a exponernos, a abandonar nuestras certezas, a escuchar lo que resiste a ser dicho. Como escribe Emmanuel Levinas, la verdad surge en el rostro del otro, en su alteridad que me desarma. En un mundo saturado de versiones, de simulacros y algoritmos de confirmación, la verdad aparece como lo que irrumpe y hiere, como aquello que no se acomoda a nuestros deseos pero, justamente por eso, nos permite transformarnos. La verdad funcional y la verdad teórica. La física clásica no ha sido falsada en todos sus aspectos, sino superada en determinados contextos. Es decir, la física newtoniana sigue siendo funcionalmente verdadera en ciertos marcos, movimientos de objetos a baja velocidad, ingeniería civil, trayectorias balísticas, estructuras mecánicas. Es eficaz, comprobable empíricamente, y por tanto sigue operando como verdad útil. Sin embargo, a escalas subatómicas o en velocidades cercanas a la de la luz, ya no describe adecuadamente la realidad, y ahí entran las teorías relativistas y cuánticas. Esto lleva a pensar que la verdad científica no es absoluta, sino contextual. El filósofo Thomas Kuhn, 1962, en La estructura de las revoluciones científicas, describe justamente cómo los paradigmas científicos no son simplemente más verdaderos unos que otros, sino que reorganizan los criterios de lo que se considera verdadero. ¿Entonces no hay verdad absoluta? Aquí entra la distinción sutil. Verdad absoluta sería aquella que permanece invariable, sin importar el contexto, el tiempo ni la perspectiva. Verdad relativa es aquella que vale dentro de ciertos marcos conceptuales, lenguajes, métodos o experiencias. Pero ojo, esto no implica que todo sea igualmente válido. En ciencia, las teorías se evalúan por su poder predictivo, coherencia interna y capacidad de generar tecnología. En ese sentido, algunas verdades relativas son más robustas, estables y fecundas que otras. El criterio de correspondencia versus el criterio de coherencia. En filosofía de la ciencia se habla de distintos criterios para definir qué es verdad. Correspondencia: una teoría es verdadera si se ajusta a los hechos. Pero esto presupone un acceso claro y directo a los hechos, lo cual no siempre es el caso. Coherencia:
Una teoría es verdadera si se articula lógicamente con otras creencias y permite predecir fenómenos. En este debate, la física moderna no niega la física clásica, sino que la integra como un caso límite, una aproximación válida en un contexto restringido. ¿Qué nos dice esto sobre la verdad? Que probablemente la verdad no es un bloque único e indivisible, sino un tejido complejo de niveles y escalas, donde lo que consideramos verdadero depende tanto de nuestra mirada como de las condiciones materiales en las que esa mirada se inscribe. Como dice Karl Popper, nuestras teorías son redes que lanzamos para atrapar el mundo. Cuanto más finas y precisas las redes, más cerca estamos de la verdad. Pero eso no garantiza que la verdad final esté allí, solo tenemos versiones provisionales, aunque algunas sean más eficaces y duraderas. ¿Qué verdad guarda el arte? La pregunta por la verdad del arte, y específicamente de la música, abre una de las grietas más fecundas de la estética filosófica, allí donde el lenguaje conceptual flaquea. La música, ese decir sin palabras, parece rozar una forma de verdad que no puede traducirse, pero que se experimenta con hondura. La música como verdad sin concepto. Para Arthur Schopenhauer, la música no representa el mundo como lo hace la pintura o la literatura, la música es el mundo, en su estructura más profunda. En El mundo como voluntad y representación, 1819, afirma: la música expresa la esencia íntima del mundo, no fenómenos particulares, sino la voluntad misma. No simboliza ni copia realidades, sino que da forma sonora a la pulsión ciega e impersonal que subyace al universo entero. Por eso, dice, nos conmueve tan profundamente, porque toca aquello que somos antes del pensamiento. La música como revelación del tiempo interior. Henry Bergson, en Tiempo y Libre Albedrío, 1889, distingue entre el tiempo espacializado medible, mecánico y la duración real. Una experiencia vivida del tiempo. La música, en su devenir, su ritmo, su demora y su tensión, no representa el tiempo, lo encarna. Por eso decimos que una melodía nos lleva, nos arrastra en su flujo, revelando una verdad que no es proposicional, sino vivencial. La música no enuncia, pero nos transforma. La música como verdad emotiva y ética. Theodor W. Adorno, gran teórico de la música y crítico de la razón instrumental, ve en la música, especialmente en la modernidad, una forma de verdad negativa, no una afirmación, sino una denuncia de lo que el mundo no es o no debería ser. En Filosofía de la Nueva Música, 1949, Adorno sostiene que compositores como Schoenberg o Webern no ofrecen belleza, sino disonancia, fragmentación, silencio. Eso es lo que dice la música del siglo XX sobre el estado del mundo, y eso es su verdad. Toda obra auténtica dice la verdad al no querer reconciliar lo irreconciliable. 4. La música como lugar de lo inefable. Ludwig Wittgenstein, en el Tractatus, propone que de lo que no se puede hablar, hay que callar. Pero también escribe en sus diarios: la música expresa el sentido de la vida. Y sin embargo, no podemos traducir ese sentido. Aquí, la verdad de la música no es conceptual ni comunicable, es lo inefable compartido, lo que sentimos sin saber por qué ni cómo decirlo. Entonces, ¿cuál es su verdad? Podemos decir que la música guarda una verdad que no se deja atrapar por el lenguaje, pero que sin embargo se revela en la experiencia sensible. Una verdad que no es descriptiva, sino transformadora, no representa el mundo, pero nos lo hace habitar de otro modo. Es verdad en tanto que conmueve, interrumpe, redime, y a veces, como diría Nietzsche, en el crepúsculo de los ídolos nos salva de la desesperación de vivir. Sin música, la vida sería un error. El universo como armonía sonora. Pitagóricos y neoplatónicos. Los pitagóricos creían que el cosmos entero era música, un sistema de proporciones numéricas que resonaban como una sinfonía silenciosa. La música universalis, o música de las esferas, no se oía con los oídos,
sino con el alma. Platón hereda esta idea, en el Taimeo, describe cómo el alma del mundo fue construida por el demiurgo según intervalos musicales. Aquí, la música no se compone ni se interpreta, se descubre como un eco terrenal de una armonía preexistente. Oír música es afinar el alma con el cosmos. La vibración como tejido sagrado del mundo en las tradiciones orientales. En el hinduismo y en el budismo tántrico, el universo es sonido en vibración primordial, nada Brahma, dicen los Vedas, el mundo es sonido. La sílaba OMM, vibración primera, es el principio de todo lo que existe. El cuerpo es también un instrumento, los chakras resuenan como cuerdas interiores, y el canto, especialmente el canto devocional o bhakti, no busca agradar sino sintonizar el alma con lo absoluto. En esta visión, la música es una práctica espiritual, una vía de ascenso, no de expresión. No se trata de comunicar, sino de fundirse en lo que no puede decirse. Mística y silencio sonoro en el cristianismo místico. Eckhart, Hildegarda, Juan de la Cruz, la música aparece como una suerte de prefiguración del éxtasis, una presencia del cielo antes del cielo. San Agustín, en sus confesiones, se deja conmover hasta las lágrimas por los himnos eclesiásticos. Pero teme que ese placer sensorial lo desvíe de Dios. La música, entonces, es ambivalente, puede elevar o extraviar. Sin embargo, cuando la música se ordena como alabanza, como liturgia, se vuelve un canal para lo inefable. Hildegarda de Bingen, abadesa y visionaria, compuso cantos que ella misma consideraba dictados por lo divino. En su visión, la música es medicina del alma y lenguaje angélico. Cada nota, una gota de eternidad. La mística como escucha absoluta. La mística no entiende la verdad como correspondencia ni como representación. Para la mística, la verdad es presencia. Y la música tiene el poder de producir presencia, no dice, pero hace presentir. Como afirmaba Simone Weil. El contacto con la belleza de una música verdadera da testimonio de que hay algo más allá de este mundo. La música, entonces, no prueba la existencia de Dios, pero lo vuelve audible. Así como el fuego revela sin tocar, la música revela sin decir. En suma, la música como umbral. En la visión mística, la música es umbral entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo sagrado. Su verdad no está en su estructura formal, ni en su contenido emocional, sino en su poder de abrir, de desnudar, de llevarnos fuera del yo hacia un otro sin nombre. Es oración sin palabras. Es lenguaje anterior al lenguaje. La verdad de la música en la contemporaneidad, entre experiencia, tecnología y fisura. En tiempos donde la idea de verdad ha sido desmantelada por las ciencias humanas, la música persiste como una forma de conocimiento no proposicional. Ya no se trata, como en la tradición clásica o mística, de acceder a un orden cósmico o divino. Tampoco de representar emociones con fidelidad expresiva. Hoy, la música genera mundos, afecta cuerpos, desorganiza discursos, y en esa operación revela verdades que no pueden decirse, pero sí experimentarse. De la obra al acontecimiento, la música como experiencia. El filósofo francés Jean-Luc Nancy sostiene que la música no comunica un mensaje, sino que resuena como acontecimiento sensible, como apertura de un espacio donde algo se manifiesta. En su ensayo A. L. E. Cote, 2002, escribe: escuchar es estar expuesto a lo que viene, a lo que nos llega sin que podamos dominarlo. La verdad de la música no está en su contenido, sino en su capacidad de generar una presencia intensiva, un estar ahí del sentido que no se fija, pero que se impone. La música no dice algo, nos pasa. Y en ese pasaje, algo se desoculta. Algo se vuelve cierto sin poder afirmarse. Cuerpos vibrando, música y afecto. Con la estética afectiva contemporánea, Masumi,
Deleuze y Spinoza, la música es entendida como máquina de intensidades. No importa tanto su estructura formal, sino cómo afecta al cuerpo, cómo acelera, conmueve, perturba, exalta o ralentiza. En este sentido, la verdad musical no es una correspondencia con la realidad, sino un proceso de transformación del sujeto. Nos hace ser de otro modo. Es verdad en el sentido de que produce efectos reales, físicos y simbólicos, sobre quien escucha. Música, tecnología y dislocación de la verdad. La irrupción de la tecnología digital, el sampling, los sintetizadores, la inteligencia artificial y los algoritmos de curaduría musical han desplazado toda noción romántica del genio o del alma del compositor. En la música contemporánea, el sujeto desaparece, lo que importa es la lógica combinatoria, el juego de intensidades, la atmósfera que emerge. Gilles Deleuze, en La lógica del sentido, ya anticipaba que el arte contemporáneo no busca representar, sino desorganizar lo sensible. En la música electrónica, por ejemplo, la verdad no está en el origen, sino en la modulación. Lo que importa no es de dónde viene el sonido, sino que puede hacer ese sonido aquí y ahora. Música como disidencia del lenguaje. En un mundo saturado de discursos, ideologías, eslogans y fake news, la música emerge como una forma de decir que no dice nada literalmente. Pero precisamente por eso, permite lo indecible. La compositora Pauline Oliveros desarrolló el concepto de deep listening, una práctica de escucha radical que abre el espacio para oír incluso lo inaudible. Su música no busca belleza, sino atención radical. Esta búsqueda por el umbral del sonido es también la de artistas como John Cage, quien con su célebre obra 4 minutos y 33 segundos de silencio, mostró que la música no es lo que suena, sino el marco que permite que algo se escuche como significativo. La verdad, entonces, es esta, lo que se revela cuando dejamos de buscarla. Como posibilidad. La música como verdad precaria. En la contemporaneidad, la música no pretende alcanzar la eternidad ni la esencia de lo divino. Sabe que toda verdad es situada, parcial, precaria. Pero precisamente por eso, su valor es radical, en tiempos de saturación, de cinismo, de algoritmos que predicen nuestros gustos, la música aún puede conmovernos sin razón, abrir un hueco, rozar el misterio. La música ya no representa la verdad. Ella es ese instante en que algo se vuelve verdadero, sin necesidad de justificarse. Poema. La verdad no suena, vibra. No es el silencio lo que interrumpe, es la vibración previa al sonido, el temblor antes de que la cuerda diga algo. La música no comienza, espera que el mundo calle lo suficiente para poder insinuarse. Toda verdad es inaudible, lo que oímos son sus ecos rotos, la forma en que se fragmenta al tocar carne. Creímos que la música venía a explicarnos algo, nos equivocamos. No hay mensaje, solo una plegaria que no busca a Dios pero que arde como si lo tuviera enfrente. La verdad, si existe, no se pronuncia, se deja atravesar. Está en la pausa, en el espacio entre dos notas que no se tocan pero se esperan. He escuchado sin querer, no a una canción sino a una grieta. Ese instante en que el aire se contrae como si estuviera por confesar algo, y, sin embargo, calla. La música no cura, desgarra para mostrar que el alma también tiene cuerdas y que el cuerpo recuerda el sonido de aquello que jamás sucedió. Verdad, no como certeza sino como herida abierta que resuena al ser nombrada. Y si suena, es porque aún estamos vibrando dentro de algo que no entendemos pero que nos llama por nuestro nombre, en un idioma que olvidamos antes de nacer.